Bien, shalom a todos, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad de Bnei Adonolam. Siempre la introducción, porque siempre subimos nuestros videos, ¿cierto? Nuestros estudios a las redes, en nuestra página, ¿cierto? Ahí de Facebook, Keilat Bnei Adonolam, y también en la página de YouTube. Para los que quieran compartir también o revisar nuestros estudios. Hemos estado hablando acerca de las enseñanzas, ¿cierto?, del reino de los cielos que habló nuestro maestro Yeshua. Son enseñanzas que, si bien las conocemos, muchas veces no las hemos analizado en el sentido de que de esto se trata el mensaje de Yeshua. Esta es la buena nueva, la buena noticia, ¿cierto? Estuvimos viendo varios temas hace un tiempo atrás. Uno de esos era ¿por qué tantas personas abandonan el Evangelio? Y decíamos que tal vez es que en realidad no se está predicando el Evangelio como tal, ya que la escritura del Evangelio no es arrepiéntete, sencillamente y serás salvo tú, ¿cierto? Confiesa tus pecados y vas a tener la vida eterna en Jesús. En realidad las palabras de las buenas noticias o las buenas nuevas tienen que ver con la venida del reino de los cielos, el reino de Dios. Y por lo tanto hay una preparación, ¿cierto?, que nos hace nuestro maestro Yeshua acerca de ese reino. Es una buena noticia que viniera el Mesías, ¿cierto?, que fuera puesto su vida, ¿cierto?, por nosotros. Claro que sí, por supuesto. Pero ¿cuál es el objetivo detrás de eso? ¿Simplemente que viniese a morir por nuestros pecados? Porque bueno, a lo mejor uno dice, ya murió por mis pecados, listo, se acabó. ¿Cuál es el objetivo final? Más allá de todo, ¿cierto? Más allá de su vida, sus enseñanzas, su vida, muerte y resurrección, es que nosotros también tengamos acceso, donde Él tiene acceso, ¿cierto?, en el Padre, a ese reino que está, como decíamos, en los cielos, el reino de Dios, y podamos vivir también allí, junto con Él, de acuerdo también a las prácticas del reino. O sea, no podemos llevar nuestras malas prácticas de la tierra al reino de Dios. Al contrario, tenemos que confrontarnos con la realidad del reino de Dios para poder llegar allá y sentirnos cómodos. Hay personas que quizás no quieren saber más de Dios. Entonces uno les podría preguntar, bueno, ¿y por qué quieres ir al cielo o al reino de los cielos? Se supone que ahí vamos a conocer más de Dios. Entonces, si tú hoy día no quieres conocer más de Él, ¿para qué estás pidiendo ir allá? Si a uno le gusta la injusticia, si a uno le gusta no ser misericordioso, ¿para qué quieres ir al reino de los cielos? Si allá es un reino de justicia, misericordia, compasión, amor, bondad, fe, fidelidad, etc. Entonces, las enseñanzas del maestro, ¿cierto?, siempre fueron así. No es fácil. Ha venido el reino, está cerca, esa es la buena noticia. Está cerca de nosotros. Pero no es tan sencillo. Entonces ya vimos, ¿cierto?, dos estudios extensos sobre esto. Hablamos sobre, Yeshua enseñó, la puerta es estrecha, el camino es angosto, no cualquiera va al reino de los cielos, al reino de Dios. El camino es difícil, muchos entran, pero otros también, muchos entran al camino ancho, que es desde la perdición. Pocos van por el camino angosto que lleva la vida y pocos son los que la hallan, dice. Entonces, es difícil encontrar el reino de los cielos porque no muchos lo buscan, ni lo quieren. A veces, ¿cierto?, las personas tienen como la fantasía, o anteriormente, por ejemplo, tenían la fantasía de encontrar un lugar donde todo fuera de oro, el dorado, ¿cierto? Un lugar, ¿cierto?, increíble, un lugar paradisíaco, el Edén, o un lugar perdido, ¿cierto?, en el inframundo, en el interior de la tierra, y hay películas de Indiana Jones y todo este tipo de cosas. Y la gente sueña, ¿cierto?, con ver esto. Pero en realidad, nuestro maestro Yeshua nos vino a enseñar sobre el reino de los cielos, para que estuviésemos apasionados por querer vivir en ese reino.
Dichosos, ¿cierto? Decía él, o bienaventurados los que lloran, serán consolados. Y él habló, ¿cierto? También en otro estudio hablamos de las bienaventuranzas, ¿cierto? Y el Sermón del Monte. Está por ahí en uno de nuestros estudios de... ¿Cómo se llamaba esta serie? Ya no, ni me acuerdo, a ver. Se me olvidó. ¿Cómo se llamaba esto? Se llamaba Alajá de Yeshua y el Reino de Dios. Tenemos ahí 17 estudios, ¿cierto?, sobre su alajá y hablando sobre el reino también de Dios. Ahora nos estamos refiriendo a algunos puntos más esenciales como para reflexionar, ¿cierto? Entonces, les decía, muchos fantasean con ir a vivir a un lugar, Narnia, por ejemplo, detrás de un closet encontrar un mundo increíble, ¿cierto?, mágico, etcétera. Pero ¿cuántas personas de verdad quieren vivir en el reino de Dios? Porque si de verdad quisiéramos vivir en ese reino, cuando uno mira una de estas películas, bueno, la gente está buscando el lugar, como las películas de Indiana Jones, buscando un mapa perdido del tesoro donde pueda estar esto, o sea, y lo dejan todo por eso. Bueno, el maestro era de esta forma, lo dejó todo, ¿cierto? Su vida, su comodidad, etcétera, para hablar sobre el reino de Dios y sobre el reino de su Padre y cómo era vivir allí y cómo debiésemos estar nosotros viviendo hoy día, porque está más pronto esto de lo que creemos. Entonces también hablamos sobre que nuestras buenas obras tienen que glorificar a Dios. ¿Qué vamos a hacer en el reino de los cielos? Glorificar a Dios. Uno lee, ¿cierto?, el libro de Revelación o Apocalipsis, o la gente piensa vamos a estar adorando a Dios por la eternidad. Bueno, entonces deja que tus buenas obras de hoy glorifiquen a Dios, que hablen bien de Dios hoy día tus obras. Hablábamos también, ¿cierto?, de cómo buscando, ¿cierto?, esta mujer, una mujer, ¿cierto?, de ¿cómo se llama? De Sean Brown. ¿Cómo se dice en español? Se me olvidó. De esta mujer samaritana, ¿cierto? Estaba allí, se encontró con el maestro, le dijo, oye, pero ¿por qué te tengo que dar agua yo? Tenemos un problema, un conflicto, eres tú mayor que mi padre, que nuestro padre Jacob. Y le dice, mira, si tú realmente supieras quién te está hablando esto, le darías de beber. El reino de los cielos, ¿cierto?, es una fuente inagotable de abundancia. Ahí no hay lugar para las divisiones y decir, oye, ¿por qué yo te tengo que dar a ti? Mira, llegará el día donde no van a adorar ni en el monte de allá ni en el monte de acá, dice Yeshua, sino los que adoran en espíritu y en verdad, dice. Van a conocerle a Él. El buen pastor, hablamos, ¿cierto?, también de que un buen pastor cuida a sus ovejas y sus ovejas conocen su voz. Tenemos que conocer quién nos llama. El buen pastor nos lleva a buenos pastos, sí, los pastos de su reino, pero tenemos que obedecer su voz, escucharlo, saber cuándo nos llama. Es por acá, no es por allá. Hablamos también de la parábola de los trabajadores en la viña, ¿cierto? El rabino Yeshua nos dijo, el reino de los cielos es similar, ¿cierto? Es como un terrateniente que salió temprano en la mañana a contratar obreros para su viña, encontró a uno y les dijo, vengan, les ofrezco un denario. Salió más tarde, encontró a otro, les dijo un denario también. Salió más tarde todavía, un denario. Y casi al final del día, en cuanto a otros, se les dio un denario. Y Yeshua les dice a todos, así es el reino de los cielos. Tiene la misma paga para todos. Que la paga, ¿cierto? Llegar al reino de los cielos se trata de haber hecho nuestro trabajo encomendado por Dios, ¿cierto? En nuestra vida. No importa cuándo nos haya llamado. Él siempre es buen pagador y nos da la vida eterna, ¿cierto? Y nos permite acceder a su viña o a su reino. No importa que sea al principio de nuestra vida, al medio o al final, lo importante es haber hecho nuestro trabajo cuando Él nos llamó. Entonces, Dios, ¿cómo va a ser excepción de personas? Hay quien diría, no, pero yo llevo años, ¿cierto?, en el Evangelio, en la Torá. ¿Cómo estos son nuevos y van a tener más privilegio, más bendición o más lugar que yo? Bueno, pero hermanos, sí, el que paga en todo esto es Dios, no ustedes, no nosotros. ¿Por qué vamos a ponerle tropiezo a otras personas si a nosotros nos compensa Dios?
Pero hay gente que se pone celosa también por ministerio, ¿cierto? O ciertas bondades o atribuciones que pueda tener en una congregación, por ejemplo. Gente que saca todo su currículum, ¿cierto? Y Yeshua en una parte dice, bueno, cuando los vea les voy a decir, salid de acá hacedores de maldad, nunca los conocí. Pero si en tu nombre hicimos esto y esto otro. No hicieron lo que les mandé. Pero el que hizo lo que Él nos mandó, tenemos la paga y la recompensa y el acceso. Hablamos también de quién es mi prójimo. En aquel tiempo, ¿cierto? En la generación de Yeshua estaban peleados fariseos, saduceos, herodianos, samaritanos, ¿cierto? Los esenios y un montón de personas y grupos que todos decían que no eran el prójimo del otro. Es que no es mi prójimo. Por ejemplo, la mujer de Samaritana o de Shomron. Pero ¿cómo yo te voy a dar a ti? Si yo soy de acá y tú eres de allá, no puedo. O sea, en el fondo se enseñaba en ese tiempo que no era su prójimo. Se llevaban mal, habían divisiones. Entonces intentaron hacerlo caer al maestro con esa pregunta, oye, ¿cuál es, cierto, el mandamiento más grande? Le dijeron, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Dijo, bueno, ¿qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lees? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y Yeshua le dijo, ¿has respondido bien? Y después, para tratar de hacerlo caer, le dijeron, ¿y quién es mi prójimo? Y esto lo vimos, ¿cierto?, la semana anterior. Y finalmente Yeshua les habla a través de una parábola. Le da esta parábola, ¿cierto?, donde había una persona malherida en el camino. Nadie lo quiso ayudar, ni un sacerdote, ni un leví, nadie, ni de Israel. Vino una persona samaritana, de Shomron, como se dice, y lo ayudó, lo cuidó, pagó por su estadía. Y él les dice, mira, ¿quién fue el prójimo de esta persona? El que tuvo misericordia de él. Entonces Yeshua dijo, ve y haz lo mismo. Lo querían hacer caer, finalmente ellos querían, ¿cierto?, hacerlo caer al maestro. O sea, estos maestros o esta gente estaba preocupada de que la gente entrara en el reino de Dios. No, querían hacer caer a los demás. En otra oportunidad también Yeshua es muy duro cuando dice, cuidado con aquellos que hagan caer a los más pequeñitos. Hablamos de los dos hijos. ¿Qué pasó con los dos hijos? ¿Qué es mejor? Decir, voy a hacerlo, Señor, sí, haré lo que tú me digas. Y no hacerlo. O por último decir, mira, no decir nada, o decir no lo voy a hacer, pero en algún momento entender, comprenderlo y ejecutarlo. Bueno, el reino de los cielos también tiene un poco de esto. Requiere nuestra obediencia. Ahora también supone, ¿cierto?, que no siempre vamos a tener la mejor disposición a hacer todas las cosas. Pero lo importante es finalmente hacer la voluntad del Padre. Más allá de todo. Hablamos también, ¿cierto?, de la parábola, ¿cierto?, de los prestamistas. Cuando a Yeshua se le acercó una mujer, ¿cierto?, a perfumarlo, ¿cierto?, y a lavar sus pies. Se escandalizó el dueño de la casa porque ella era una mujer que andaba, ¿cierto?, tenía mala fama. ¿Cómo vas a permitir que ella te haga esto? Y le dice, mira, ni tú me atendiste, ni me diste bien de beber, y esto acá, esto allá, y ella me atendió mejor que cualquiera. ¿Cierto? Y él termina diciendo, mujer, tus pecados te son perdonados. Y la gente se escandaliza, pero ¿cómo? Hasta perdona pecado. ¿Qué dijimos nosotros? No, lo que pasa es que las personas, cuando tenemos acciones que realmente son con toda la fe de nuestro corazón, el Eterno está viendo esas acciones. Y el resultado de una acción con fe es que Dios contesta y responde. Para Yeshua es sencillo, una persona vino con mucha fe para arrepentirse, vio una persona de honor acercándose ahí. Se sintió, ¿cierto?, querer ella arrepentirse de lo que había hecho, llorar ante una persona que la había hecho reflexionar, probablemente con alguna de sus palabras. Y esa mujer quería y buscaba el perdón. Y Yeshua supo lo que quería en ese momento, porque ella se arrepintió y hizo esto de una manera genuina, no lo hizo por un interés. Entonces, el gran problema de esta generación, o de esa generación, que no veía eso.
no veía la necesidad de las personas. Solo se ocupaban, entre comillas, de la Torá, pero en un sentido donde realmente no alcanzaban a captar lo que es o de lo que se trata la vida, y que nos tiene que llevar hacia una cultura del reino de Dios, cultura de la misericordia, de la fe, de la justicia, del amor, como aquel prójimo, como el samaritano. Pero estaban preocupados más de discutir otras cosas y se olvidaban de lo más fundamental, por lo cual finalmente van a ser ciertos los atributos del reino de Dios. ¿Cómo vamos a vivir en un reino, cierto, dividido, sin amor, sin justicia, sin misericordia? O sea, prácticamente muchas personas hasta el día de hoy predican y hablan de un Dios, cierto, de una fe sin misericordia, sin amor, y que deja mucho que desear. Entonces luego, ¿por qué la gente? Perdón, se me dio frío. Me puse muy bien. Finalmente damos a entender que queremos vivir una vida alejada de Dios, y no como le prometemos a la gente que vas a tener vida eterna. ¿Pero vida eterna para qué? ¿Cómo voy a vivir esa vida eterna? Bueno, esa vida eterna que se predica es la que hay que practicar. ¿Cómo se viviría en esa vida eterna? Es decir, cómo se viviría en el reino de Dios. Por eso, la importancia, ¿cierto?, de las enseñanzas de nuestro Maestro es, por sobre todo, enseñarnos a vivir. Porque llegaremos a vivir allá, en el reino de Dios, Dios mediante, Be'ezrat Hashem, pero que sea una manera correcta de vivir. Nuestro Maestro nos enseñó lo siguiente. Respecto del reino de los cielos, habló acerca de un tesoro. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo, que un hombre encontró y volvió a esconder. Y, lleno de alegría, fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. A su vez, el reino de los cielos es como un comerciante que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos es como una red barredera que se echa al mar y recoge peces de toda clase. Cuando se llena, la sacan a la playa. Se sientan y recogen los peces, buscan buenos en cangilones, pero tiran los malos. Así será al final de los tiempos. Los ángeles saldrán, sacarán a los malvados de entre los justos y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y crujir de dientes. Y esto habló, ¿cierto?, el Maestro acerca del reino de los cielos. Entonces primero él enseñó lo siguiente. Es como un tesoro escondido en el campo que un hombre encontró y volvió, lo escondió, vendió todo lo que tenía y compró ese campo. De nuevo, esto es como cuando Pablo hablaba, ¿cierto? Yo lo dejé todo. Pablo lo dejó todo y aún pretendía ser una persona que no lo supiera nada con tal de conocer, ¿cierto?, decía él, al Mesías. Entonces, el Mesías nos está diciendo, el reino de los cielos tiene que ser ese tesoro para nosotros, que uno quiera que una vez que nosotros conozcamos y entendamos de qué se trata, lo atesoremos y seamos capaces de dejar otras cosas para alegremente, ¿cierto?, comprar tesoros, ¿cierto?, en el reino de Dios. Porque una persona que, por eso, como les decía, la gente de repente fantasea con un mundo donde encuentre puro oro, riqueza, ¿cierto? Ok, quiere tesoros en ese lugar. La pregunta es, ¿nosotros queremos tesoros en el reino de Dios? ¿En el reino de los cielos? ¿Qué queremos encontrar allá? Porque allá no vamos a encontrar el fruto o los tesoros vanidosos, ¿cierto?, de este mundo. Pero sí vamos a encontrar buenos tesoros en el reino de Dios. Entre ellos, ¿cierto?, podemos encontrar, por supuesto, todos los rasgos, ¿cierto?, que nos llevan a conocer a Dios. Que Él es un buen Padre, que Él, ¿cierto?, nos protege, nos cuida,
allá va a haber seguridad, tranquilidad, paz, amor, generosidad, ¿cierto? Sin límite. Cuando una persona encuentra, ¿cierto?, estos rasgos, por ejemplo, en su familia, la atesora, la quiere atesorar. Cuando la encuentra en una pareja, la quiere atesorar. O cuando la encuentra simplemente en un lugar, lo quiere atesorar, lo quiere cuidar. Bueno, entonces nosotros también tenemos que cuidar el tesoro de lo que es el reino de Dios en nuestra vida y ser capaces de dejar algunas otras cosas para lograr, ¿cierto?, poner esto por encima de otras cosas. Esto como cuando decía David, si me olvidara de ti, oh Jerusalén, que mi lengua se pega a mi paladar, ¿cierto? Si no te pusiera por encima de mi mayor alegría, decía él. Porque para él, ¿cierto?, el reino de Dios era finalmente eso, esta ciudad donde Dios también reinará, donde Él me puso a mí. En algún día, ¿cierto?, la tengo ahí presente, porque Dios va a reinar desde este lugar. Y esta va a ser mi mayor alegría, ver que esta ciudad esté siempre por encima. El reino de Dios y su ciudad mostrada, ¿cierto?, en plenitud en aquel entonces, para Él era algo atesorable, ¿cierto?, en su vida. Entonces, así tiene que ser. Ahora, quizás muchos de los hijos de Israel en esa época no atesoraban, porque ellos estaban en la tierra, estaban en Israel, estaban en la tierra prometida. ¿Cuántos de ellos atesoraban esa tierra? Porque finalmente, ¿qué pasó? Vino Roma, se apropió del lugar, les pidió impuestos un tiempo y después destrozó todo. Los destruyó. 2000 años de dispersión, 2000 años, ¿cierto?, de exilio. Ellos estaban ahí y no lo atesoraron. Si lo hubiesen atesorado, se hubiesen vuelto a Dios y no hubiesen seguido divididos, ¿cierto? Bueno, un reino dividido, dice Yeshua, no puede prevalecer. A su vez, el reino de los cielos es como un comerciante que busca perlas finas. Al encontrar una perla de gran valor, vende todo lo que tiene y la compra, porque sabe que eso vale más que lo que tiene, porque es una perla de gran valor. O sea, yo tengo mis activos, ¿cierto? Tengo mi seguridad en esto otro, esto acá, pero de repente encuentro algo que está al acceso a comprarlo y que vale mucho más que todo lo que tengo. Esto es como cuando uno, póngalo de otra manera, voy a buscar un trabajo, de repente encuentro un trabajo ideal, donde soy justo apto para ese puesto. Voy y tengo que dejar todo por ese puesto. Voy y lo dejo. Y me quedo con eso. Entonces dice, el reino de los cielos es como esa persona que es capaz de dejar otras cosas para encontrar el valor de esto y dejarlo todo y tomarlo y apreciarlo. Entonces, ¿qué persona requiere el reino de los cielos? Personas que sean capaces, ¿cierto?, de valorar, como un comerciante, una perla fina, como una persona, un tesoro escondido que encontró ese reino. Yeshua lo valoraba las palabras de su padre, lo que él entendía de él, lo que él aprendía de él, porque él valoraba, ¿cierto?, lo que venía de él. Pero la gente no encontraba esto. Y pese a que muchas veces tenían, como les decía, promesas cumplidas ahí, vivían en la tierra prometida, que ya es un tesoro, no lo valoraban. El reino de los cielos es como esta red barredera que se echa al mar, dice. Claro, saca toda clase de peces, después llega a la playa y empiezan a ver y a tirar los peces malos. Dice él, al final de todos los ángeles harán lo mismo. Separarán justos de malvados y los van a arrojar al horno, dice, y ahí será el llanto y crujir de dientes. Entonces, es sencillo. Queremos simplemente ser llevados por las circunstancias y que llegue el día donde no hayamos hecho nada. Hay otra parábola del maestro, ¿cierto? ¿Recuerdan cuando él les deja unos talentos? Hubo uno que no hizo nada. Por último, dice, la hubiese puesto en un banco. Entonces generaba algo de intereses. No hizo nada. Entonces, teniendo la buena noticia del reino de Dios y que el acceso, ¿cierto?, a su palabra, a su voluntad, a cómo es ese reino, a sus promesas, sus bendiciones de ese reino aquí, hoy día, ¿por qué no valorarlo? Entonces, si nunca hicimos nada y simplemente fuimos echados a la red como peces, ¿cierto? Bueno, no nos quejemos después porque ya no va a haber vuelta atrás.
Así Yeshua plasmó también este reino de los cielos. De una manera similar, Yeshua habló acerca del trigo y la cizaña. Entonces, Yeshua presentó una parábola, ¿cierto?, a sus talmidim, a sus estudiantes. Les dijo lo siguiente: el Malhut HaShamayim, el reino de los cielos, puede compararse con un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras sus hombres dormían, su enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Esta cizaña, ¿cierto?, es una maleza venenosa. Pero cuando el trigo brotó y dio grano, entonces la cizaña también se hizo evidente. Los siervos de este terrateniente vinieron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Él le respondió: un enemigo ha hecho esto. Los siervos le preguntaron: ¿quieren que vayamos a recogerla? Pero él respondió: no, porque mientras recogen la cizaña, pueden arrancar el trigo con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y en el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Y el rabino explicó: quien siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre prometido, y el campo es el mundo entero. Y en cuanto a la semilla, estos son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la cosecha es el fin de la era actual, y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y todos los que hacen el mal, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y crujir de dientes. No tengo ni que explicarlo, si Yeshua mismo lo explicó, lo dejó todo claro. Pero para nosotros no se nos tiene que olvidar algo dentro de todo esto. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Puede entonces entre los hijos del reino nacer disensiones, discusiones, peleas, falta de amor, frivolidad, falta de misericordia, injusticia, robo, etcétera? No. Serían cizaña, simplemente. Y no se puede separar el trigo de la cizaña hasta el fin de los tiempos, donde llegarán, atarán todo ese manojo y se echará al fuego. Puede salir, dice Yeshua en una oportunidad, de una misma fuente agua fría y agua caliente. Nosotros tenemos, ¿cierto?, un moderno sistema hoy por hoy, pero hay un sistema de por medio. Si no, saldría la temperatura que tiene que salir nomás. No se puede. No va a salir de una fuente agua caliente y agua fría. Así también, ¿cierto? No podemos ser ni fríos o tibios, ¿cierto? O fríos o calientes. No podemos salir de un creyente, de una persona que se dice hijo del reino de Dios, cosas tan diversas como verdades, mentiras, fidelidades, infidelidades, alegrías y quizás enojos, generosidad, ¿cierto? O celos por la palabra de Dios y a la vez celos por otras cosas, envidias, peleas, disensiones. No puede esto ser así. Y en las personas que esto está ocurriendo y sale tanto lo uno como el otro, se van a identificar como cizaña. Entonces los hijos del reino no pueden darse ese lujo. Son buenas semillas, y como buena semilla del reino que plantó el Mesías, ¿cierto?, en nosotros, porque Él puso esa semilla en nosotros. Él nos colocó en este mundo, nos sembró y nos puso como buena semilla. Bueno, vivamos como buena semilla, como hijos del reino. Porque, y esto es lo que pensamos nosotros, o sea, estamos en este mundo, pero estamos de paso en este mundo.
Sí, Dios nos colocó acá, sí, pero somos en realidad de Dios, venimos de Dios y de su reino. Y si Él nos colocó en este mundo para hacer semilla, nacer, crecer y en algún momento morir, bueno, que sea para dar buen fruto, un buen árbol, ¿cierto? Y el tiempo que estemos acá, efectivamente demostremos que somos buena semilla plantada con Dios, que dio un buen testimonio en este mundo, ¿cierto? Y lo que no es así, es cizaña, finalmente. Entonces, cuidado con lo que hacemos, lo que decimos, lo que estamos, cómo nos estamos desenvolviendo en este mundo. ¿Realmente somos hijos del reino o no? ¿La gente puede decir que somos hijos del reino? Entonces, por sus frutos lo conocerán, dice. Bueno, si alguien tiene dudas si es cizaña o es trigo, bueno, sus frutos. Veamos el fruto entonces. Entonces, así va a ser el reino de los cielos. Por supuesto, solo va a tener buena semilla. Seguimos. En el mismo sentido, bueno, mejor dicho, continuando, ¿cierto?, con nuestro tema, el reino de los cielos. Yeshua en una oportunidad habló de una fiesta de bodas. Entonces, él nos habló sobre el Malhut Shamayim, diciendo: el reino de los cielos se asemeja a un rey que ofreció un banquete de bodas para su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los invitados, pero no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: digan a los invitados, miren, he preparado mi cena, mis bueyes, mi ganado está engordado, ya están sacrificados, está todo listo, vengan al banquete de la boda. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su granja, otros a sus negocios, y los demás se apoderaron de sus esclavos, los maltrataron y los mataron. Pero el rey, furioso, envió a sus ejércitos y destruyó a aquellos asesinos, ¿cierto?, e incendió su ciudad. Luego dijo a sus esclavos: la boda está lista, pero los invitados no eran dignos. Vayan pues a los caminos principales e inviten al banquete de bodas a cuanto encuentren por allí. Aquellos esclavos salieron a las calles y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de comensales. Pero cuando el rey entró a revisar a los comensales, vio a un hombre que no vestía traje de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin un traje de boda? Y el hombre se quedó sin habla. Entonces el rey le dijo a los sirvientes: átenlo de pies y manos y arrójenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y crujir de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Voy a terminar de leer otra enseñanza similar. El rabino enseñó otra parábola similar a esta. Dijo: un hombre estaba dando una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los invitados: vengan, ya está todo listo. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: mira, compré un terreno y necesito ir a verlo. Por favor, considérame excusado. Otro dijo: compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Por favor, considérame excusado. Otro dijo: me casé y por eso no puedo ir. Y el siervo regresó y se lo contó a su amo. Entonces el padre de familia se enojó y le dijo a su siervo: sale enseguida a las calles y callejones de la ciudad y trae aquí a los pobres, lisiados, ciegos y cojos. Y el siervo dijo: amo, se ha cumplido lo que mandaste y todavía hay lugar. Y el amo le dijo al esclavo: sal a los caminos y a los vallados,
y oblígalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque te digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. O sea, se va a llenar la casa hasta que no quepa ninguno de los que invitó. Esta es la enseñanza del maestro. Entonces, ¿qué nos quiere decir el maestro con todo esto? El reino de los cielos es un lugar amplio, hay un gran banquete, hay mucho lugar. Para el que quiera ir, siempre va a haber lugar. Es Él quien nos invita a nosotros, ¿cierto?, a participar de su reino. Nos está invitando. Esta es la buena noticia. Él nos invita a su reino. Nos está dando un acceso a su reino. Por lo tanto, tenemos que aceptar su invitación. Pero ¿qué pasa? Que muchos no quieren aceptar la invitación. Muchos no quieren, ¿cierto?, cambiar su vida. No quieren dejar de hacer lo que están haciendo. Considerar que esto es un tesoro, es la invitación que me está haciendo a mí. No quieren dejar todo eso. Quieren seguir, ¿cierto?, en sus propios asuntos. Y por mucho que mientras uno más conozca todo esto, el Eterno hace una apuesta cada vez más grande. De hecho, bueno, desde que llamó a Abraham le dijo, mira, yo te voy a dar una tierra, te voy a bendecir, te voy a multiplicar. Y cuando le habló a sus hijos, siguió dándoles una oferta, siguió agrandando la oferta, ¿cierto? Y tenemos promesas grandísimas. La tierra, la bendición, si uno ya empieza a leer después la Torá, la cantidad de bendiciones que hay es impresionante. Abraham le dio un par de bendiciones y palabras, pero en la Torá a los hijos de Israel los llenó de bendiciones. En el campo, en la ciudad, al ir, al venir, en todo lugar. Entonces el Eterno siempre va ampliando su oferta para nosotros, para que nos demos cuenta, mira, es que es muy bueno lo que Él nos está ofreciendo. ¿Cómo nos vamos a perder esto? Es tremenda boda. O sea, hasta el día de hoy hay gente que le encanta ir a los matrimonios, ¿cierto?, solo para ir a comer. Porque hay un gran banquete. ¿Cómo nos vamos a perder el bailoteo, el banquete, la alegría? ¿Cómo perderse todo eso? Bueno, el maestro está diciendo, el reino de los cielos es como un gran banquete, es una fiesta increíble. La gente sí o sí quiere ir. De hecho, esto es lo más típico, cuando la gente organiza su matrimonio, no es capaz de invitar a toda la gente que quiere ir. Tiene que hoy por hoy seleccionar a las personas porque sale muy caro. Sale muy caro hacer un matrimonio tan grande. Entonces es difícil. La gente tiene que seleccionar y la gente quiere ir. Y si le dicen, va de una. Entonces, hasta el día de hoy, ¿cierto?, los matrimonios y las bodas son un evento, ¿cierto?, único en la vida, irrepetible, ¿cierto? Ese momento específicamente. El banquete, la alegría, es ver ahí el compromiso, es algo muy bonito para las personas. Entonces, Yeshua está diciendo, el reino de los cielos es como esto. O sea, a la gente le encanta ir a los matrimonios, así es el reino de los cielos. Hay un gran banquete, una gran fiesta en los cielos. Les va a encantar ir allá. Pero resulta que Yeshua fue más fuerte porque dijo, no solamente no aceptaron el banquete de este rey, sino que dice, unos no hicieron caso y se fueron. Otros se fueron a sus granjas, otros a sus negocios. Otros además se apropiaron de esos esclavos que mandó el rey para anunciarles que fueran al banquete. Otros los maltrataron, incluso otros los mataron. ¿Y acaso no es eso lo que ha pasado en la historia, ¿cierto?, desde que vivimos? Hay mucha gente pregonando, ¿cierto?, el reino de Dios, hablando de las maravillas de Dios, y los han matado por hablar de esto. Muchas personas han sido maltratadas por hablar del reino de Dios. Muchas personas, ¿cierto?, han sido totalmente ignoradas. Muchas personas, ¿cierto?, simplemente han pasado en vano a hablar a ciertos lugares porque la gente está en sus negocios, en sus cosas, etc. El rey, ¿cierto?, de aquel reino de los cielos se está llamando. Pero mucha gente no quiere acudir y otra gente inclusive maltrata a aquellos que les hablan de esta bondad. Entonces al final, ¿qué tuvieron que hacer? Traerlos a todos.
Miren, ¿saben qué? Como no quieren aceptar, llenemos este lugar. El que quiera, que se vista de boda y que venga, ¿cierto? A la boda. Están todos invitados. Si nosotros lo pensamos también, como lo hemos reflexionado en otros mensajes, ¿cierto? De Yeshua, le está hablando a una generación llamada Israel, estando en la tierra de Israel. Yeshua no estaba hablando aquí en Chile, predicando en una plaza a gente pagana o gentil, o que no tengan nada que ver con la Torá. No, les está hablando a personas en Israel, llamados hijos de Abraham. Y les está diciendo a ellos, miren, esto es lo que va a pasar. Dios está invitando a todos ustedes, pero hay mucha gente que va a actuar de mala forma. No les está hablando, ¿cierto?, a todo el mundo. Yeshua les está hablando a su pueblo. Como dice la Escritura, a los suyos vino, a su misión, pero los suyos no le recibieron. Entonces esta palabra es bastante fuerte si lo pensamos así, porque Yeshua les estaba diciendo a ellos que muchos entre ellos no iban a aceptar este mensaje y no iban a entrar en el reino de Dios. Estamos acostumbrados quizás a pensar, no, es que todo Israel será salvo, es que todos entrarán en el reino, pero Yeshua fue duro con su pueblo. No estaba hablando de otras personas, estaba hablando de su pueblo. Entonces, ¿por qué no aplicar esto a su pueblo? Ay, no, es que son el pueblo de Dios. Pero si Yeshua les habló a ellos, les estaba recriminando y reprendiendo y hablando de la verdad del reino de Dios. Si no quieren atesorar lo que hoy día tienen, lo que hoy día, la invitación de hoy día que Dios les está haciendo, no vengan después a decir, no, es que somos invitados, somos del reino. No, es que yo soy de la casa. ¿Te vestiste de boda? No, fuera. ¿Viniste preparado para esto? No, fuera. Entonces, Yeshua le está hablando a su generación. Ojo con eso. A veces lo vemos como algo, como que le hablara a cualquier persona menos un judío. No, le está hablando a su pueblo. Siempre le habla a su pueblo. Así también habló de esta otra parábola y esta gran cena. Finalmente, muchos se excusaron con razones que pueden ser de peso, ¿no? Oye, mira, justo compré algo que tengo que ir a verlo. Oye, justo compré esta otra cosa y tengo que utilizarlo. Entonces dice, el padre de la familia se enojó. Porque cuando hay una boda, uno quiere invitar a la familia, ¿cierto? ¿Y qué pasa si toda la familia no quiere ir? Yeshua era, ¿cierto?, un hijo de Judá, enviado por el padre de la familia de Israel, un descendiente de la tribu de Judá, descendiente de David. Va e invita, ¿cierto?, a su pueblo a venir a esta boda, a entender el mensaje del reino de los cielos, y todos se excusan. Se enojó este padre. Mira, ¿sabes qué? Trae a todo el mundo, ciegos, lisiados, cojos, pobres, todo el mundo. Y si todavía no se llena, trae a todo el mundo más. ¿No es acaso lo que también pasó? Porque ya que gran parte, ¿cierto?, de Israel no recibió este mensaje del reino de Dios y al Mesías, ¿qué pasó? Muchas personas terminaron conociendo este mensaje y, digamos así, pobres en Torah, sí, ciegos en Torah, sí, cojos en la Torah, sí, lisiados en Torah, lisiados en todo. ¿Conocían de Dios estas personas en el mundo? Pocaso, poquito. La verdad, bastante se ignora y bastante han malinterpretado incluso la Escritura. Pero si los que son llamados no quisieron aceptar y no quisieron llenar el lugar, ¿sabes qué? Trae a todo el mundo. El que quiera entrar, que entre. Y el que no quiera entrar, no va a entrar. Se acabó. Ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena, dice. Entonces, ojo con esto, porque Yeshua habló a su generación. Podemos así mismo leerlo también para nuestra generación. Hoy día nos está llamando, hoy día nos está hablando. El reino de los cielos es para aquel que recibió la invitación y que la acepta. No es para
el que quiera, simplemente el que acepta la invitación, finalmente. Entonces tiene que haber una voluntad de nosotros. Yo acepto al Señor en mi corazón, sí, pero lo acepto porque quiero vivir la vida que Él me está diciendo que puedo vivir. ¿Por qué me voy a arrepentir y aceptar al Señor en mi corazón? Solo porque me siento mal por mis pecados. Ok, puede ser, pero en realidad la propuesta es esta. Mira, arrepentirse, conocer de Él y bueno, tenerlo en el corazón porque queremos vivir la vida que Él nos propone, la vida del reino de Dios. Esa es la invitación que tenemos. El que la acepta, la aceptará. El que no la aceptará, dice, bueno, no va a probar esta cena. Vamos a ver un último mensaje de Yeshua. Parábola de un hijo descarriado. El rabino compartió en cierta ocasión la siguiente parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Así que dividió su riqueza entre ellos. No muchos días después, el hijo menor lo reunió todo y se fue de viaje a un país lejano, donde malgastó sus bienes. Cuando lo había gastado todo, sobrevino una hambruna terrible en aquel país. Empezó a empobrecerse. Así que fue y se ofreció como oficio a uno de los ciudadanos de aquel país, quien lo envió a sus campos a apacentar cerdos. Con gusto se habría llenado el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Pero cuando recobró la cordura dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Así que después de todo esto se levantó y fue a donde estaba su padre. Pero cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió, lo abrazó y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Rápido, traigan la mejor túnica y vístanlo. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Y traigan el becerro cebado. Córtenlo y comamos y celebremos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron a celebrar. Su hijo mayor estaba en el campo. Y al regresar a la casa, oyó música y danzas. Llamó a uno de sus sirvientes y le preguntó: ¿qué era aquello? Este le dijo: tu hermano ha vuelto, y tu padre ha degollado el ternero cebado, porque lo ha recuperado sano y salvo. Pero el hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Y su padre salió y le suplicó que entrara. Pero él le respondió: mira, durante años, tantos años te he servido, nunca he descuidado a ninguna de tus órdenes. Sin embargo, nunca me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos. Pero cuando llegó este hijo tuyo, que se ha tragado tu riqueza con prostitutas, le has degollado el ternero cebado. Y su padre le dijo: hijo, siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero teníamos que celebrar y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado. Entonces, así como hablábamos, ¿cierto?, de la parábola anterior del banquete, muchos son los llamados, pocos los escogidos, pocos son los que finalmente ingresan y solamente los que quieren entrar y aceptan la invitación.
Pero hay otros que quizás están descarriados. Hay otros que fueron invitados y quizás negaron la invitación. Quizás, imagínenlo así. El rey lo llamó al banquete, le llevó carruajes, se le llevó de todo para el camino. ¿Y qué hicieron ellos? Se gastaron todo lo que les dio para llegar al banquete. Se aprovecharon de todo. Entonces, podrían llegar a ese momento, ¿cierto? Al banquete y alguien decir, oye, pero si él se gastó todo lo que tú le habías dado, no es digno de venir acá. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el Padre tiene compasión, porque el reino de los cielos es de nuestro Padre que está en los cielos, que es un Padre compasivo, y es un Padre que conoce, ¿cierto?, a sus hijos. Y cuando un hijo regresa y retorna, o hace teshuvá, se arrepiente, por supuesto que lo recibe con los brazos abiertos, siempre. Siempre. Pero ¿qué es lo que pasa? Que para muchos, ¿cierto? Así como esa parábola de el terrateniente que les dio un denario, ¿cierto?, al que llegó a trabajar a cualquier hora del día, y algunos se quejaron, pero ¿cómo yo llevo todo el día y recibí la misma paga? Bueno, también, ¿cierto?, el eterno Dios, ¿cierto?, siempre, siempre, siempre nos da la bienvenida, nos abre las puertas, cuando sea que nos arrepintamos, cuando sea que deseamos volver y lo hagamos, nos abre las puertas. El Eterno es muy bueno, ¿cierto? Sí. Entonces, hay personas que tienen una gran herencia y la gran herencia la desaprovechan. De nuevo, le estaba hablando a Israel. No le estaba hablando a cualquier grupo de personas, era Israel. Mira, ¿saben qué? Porque muchos se jactaban, ay, nosotros somos herencia, ¿cierto?, de Abraham, ¿cierto?, su linaje. Tenemos la herencia de la Torá, tenemos las promesas, como decía Pablo también. Y algunos se jactan que tienen esto otro, aquí los padres, los patriarcas, la Torá. Sí, muy bien todo eso. Entonces muchos, ¿cierto?, se jactan de su herencia, pero la malgastan porque no la ocupan bien. Y finalmente, ¿de qué les sirve la herencia si malgastan todo lo que han recibido? Y lo que han recibido de parte de esta herencia y de Abraham, que es finalmente tener el carácter de Abraham, tener guardar la Torá de Abraham, que el Eterno le habló a Moshe y etcétera, a nuestros padres. Cuidar la herencia es eso. Y si sabemos y conocemos la herencia, que es la Torá, ¿por qué tendríamos que sentir envidia de que alguien se arrepienta? ¿Qué pasa en la generación de Yeshua cuando la gente se quería arrepentir? Imagínense el caso que vemos de esta mujer que lavó los pies del maestro. La gente se enojaba porque alguien se arrepentía. Pero ¿cómo esta persona? Pero ¿cómo nos vamos a ser tan fríos, ¿cierto?, de ni siquiera permitir que la gente pueda retornar, por mucho que hayan caído bajo, hasta lo más bajo. ¿Cómo no vamos a dejar que esta gente recapacite y vuelva y retorne y haga teshuvá? Pero muchas personas en su generación no la aceptaban. Entonces decían, no, los de Samaria, es que ellos ya hace tiempo que dejaron, ¿cierto?, la Torá, y dejaron de adorar en el monte y están por otro lado descarriados. ¿Qué vamos a aceptar que vuelvan? Yeshua, en este caso, imagínense que fue tan... el Eterno fue tan misericordioso con su pueblo que cuando Yeshua dejó a sus discípulos y les dijo dónde tenían que hablar, les dijo, miren, primero hablen a los de la casa, para que no digan que nadie les habló, para que no sean como este hijo que dice, oye, en realidad he estado siempre en tu casa y nunca me diste ni un cabrito para comer con mis amigos. Yeshua dice, primero hablen aquí, en Jerusalén, ¿cierto? Y después lleguen a los otros lugares, pero hablen aquí primero, a los de la casa, para que nadie diga después, no, es que no tuvimos, nunca nadie nos habló, no tuvimos prioridad. ¿Sí? El maestro envió siervos para hablar. El tema fue que ustedes no quisieron escuchar. En cambio, después cuando se dispersó la palabra del Mesías a través de sus discípulos, muchos, ¿cierto?, conocieron de él y quisieron conocer más y hacerse judíos. Algunos querían saber más cómo guardar las cosas de la palabra del Mesías y adherirse al pueblo.
¿cierto? Entonces, un hijo sintió envidia y celos de esto, de que otros se arrepintieran y tuvieran la misma herencia y legado del Padre. Pero es que de esto se trata. De toda persona que llega al camino del Eterno y a sus promesas y a su palabra, pues tiene la rica herencia de nuestro Padre que está en los cielos de Israel. Ya sea un judío que estuvo toda su vida en la Torá, o ya sea un judío que se arrepintió y volvió, pues toma la rica herencia de Israel. Ahí está, es toda suya. Como dijo este padre, mira, todo lo que tengo es tuyo, ¿cómo no me voy a alegrar porque vuelva alguien? Entonces, hay que celebrar cuando alguien se arrepiente. También dijo en otra oportunidad, cuando alguien se arrepiente hay una fiesta en los cielos, los ángeles hacen una fiesta, porque alguien se arrepiente. Sobre todo cuando alguien muerto, ¿cierto? En delito, en pecado, en sus cosas quizás lejano de Dios, ha revivido y ha vuelto al reino. ¿Cómo no se van a alegrar? Pero esa generación no se alegraba, le costaba alegrarse cuando la gente... Y de hecho les molestaba que Yeshua juntara a tantas personas, por así decirlo, de la calle, pobres, prostitutas, y le recriminaban eso. Es que tú te juntas con pobres, prostitutas, publicanos. Le recriminaban eso a él. En cambio Yeshua hacía que estas personas se volvieran a la herencia rica, ¿cierto?, de su Padre y a entender la verdad del reino. Por eso dice en una oportunidad Yeshua también, mira, todos estos le ocultan las verdades del reino a estas personas, pero yo he venido para revelarles el reino. ¿Recuerdan esa parte? Entonces, Yeshua vino a mostrar la realidad, la verdad del reino de los cielos, pero ellos la ocultaban y no querían que estas personas se arrepintieran. Y le criticaban porque estas personas de esa condición seguían a Yeshua, ¿cierto? Y se arrepentían. Entonces son como este hijo, ¿cierto? Envidioso, celoso de que el padre estuviese aceptando a ese hijo descarriado. No podemos ser así. Yeshua le seguía hablando a su generación de cómo funcionaba el reino de los cielos. Y que este reino, ¿cierto?, no es como lo querían y pretendían muchos de ellos. Este reino es el reino de Dios, donde Él llama y al que quiera aceptar la invitación le da su rica herencia. Por eso, por ejemplo, todas las personas que han llegado también al Mesías y a Dios, ¿cierto?, sin ser parte del pueblo de Israel, vienen a compartir la rica herencia que Dios dio, ¿cierto?, a su pueblo Israel. Injertados, dice Pablo, o sea, estaban fuera de las promesas, extranjeros, advenedizos, fuera de todo pacto. Han sido acercados y hoy día, ¿cierto?, comparten la rica herencia de Israel, porque el Eterno recibe a todo aquel que acepta su invitación y le enseña de su reino. Y no podemos ser, en este sentido, acepción de personas. Por eso dice Pablo, ya no hay hombre, mujer, ni griego, ni judío. O sea, hermanos, el Eterno está llamando. Yeshua enseñó que Él está llamando al reino de Dios. El reino de Dios y los hijos. ¿Y quiénes son semillas? Son los que son arrepentidos y vuelven, ¿cierto?, a sus caminos. Bien, vamos a dejarlo hasta acá, nuestro tema. Así que seguimos aprendiendo de las verdades del reino de los cielos. Y las palabras de Yeshua que marcaron tanto al mundo, por cierto que también marcaron a su generación. Y nos tienen que seguir, ¿cierto?, recordando a nosotros por qué estamos acá. Así que el Eterno les bendiga a todos. Shavuot.